Lo que ya podemos decir es que la ciencia no puede usarse como arma arrojadiza en contra de los derechos de las personas, ni en este caso, ni ningún otro. Bien, ¿y por dónde empezamos? Pues por Laura Morán, mi sexóloga favorita y autora del libro Orgasmitos, del que hablamos en mi primer programa en esta maravillosa casa. Lo recuerdo, estupenda ella. ¿Y qué te ha contado? Me ha explicado que cuando hablamos de personas trans, rápidamente lo asociamos todo al sexo y aparecen en nuestra mente palabras o imágenes relacionadas con los genitales y con las relaciones sexuales. Sin embargo, y por suerte, la sexualidad humana es algo bastante más amplio. Para definir los básicos que nos afectan a todas, se suele utilizar una infografía que se llama Genderbread Person. Vale, por si no había suficientes palabras ahora en inglés. ¿Qué es eso? Es un dibujo de una galleta que hace un juego de palabras entre galleta de jengibre, ginger en inglés, y gender, género o sexo. Una herramienta de divulgación para explicar de forma sencilla las diferencias entre identidad, expresión, sexo biológico y orientación sexual. Oh my God. O sea, vamos a ver, 4 conceptos diferentes. Vayamos por partes. Empecemos por lo que a priori parece más sencillo. El sexo. Haría referencia al sexo biológico, al que entendemos como sexo cromosómico, gonadal y genital, en función del cual se nos suele asignar la identidad de género al nacer. Se suele dar por hecho que los genitales muestran el sexo biológico, ¿no? Sí, y es cierto que si tenemos vulva solemos ser niñas y si tenemos pene, niños. Así ocurre en la mayor parte de los casos, pero existe un porcentaje en el que no. Las personas trans son entre el 0,3 y el 0,5% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Pero es una estadística aún poco representativa. La represión a la que se ven sometidas las personas trans podría estar haciendo que tengamos datos falsos. Pero la existencia de las personas trans nos indica que el sexo biológico no está necesariamente relacionado con la identidad de género. Volviendo al sexo, los genitales no sientan cátedra, científicamente hablando, ya que pueden ser ambiguos o directamente no coincidir con los cromosomas sexuales. ¿Te refieres a las personas intersexuales? No solo, pero es un buen ejemplo, pese a que no es lo mismo ser intersexual que trans. Siempre sale a relucir la intersexualidad porque es un ejemplo muy ilustrativo de que no todo es tan binario como parece. De hecho, mira, entre el 1 y 2% de las personas son intersexuales. Hay tantas como pelirrojos, muchísimas si echas cuentas. ¿Y qué papel juegan los genes respecto al sexo? Pues tampoco dan una respuesta tan clara. Por ejemplo, aunque la mayoría de las mujeres tiene 2 cromosomas XX y la mayoría de los hombres tienen un cromosoma X y otro Y, no todo el mundo es así. Por ejemplo, hay personas que, por azar, heredan 3 cromosomas sexuales y son XXY, algo que se denomina síndrome de Klinefelter. Estas personas tienen pene, pero algunas se identifican como mujeres. De hecho, tienen niveles muy bajos de testosterona y pueden desarrollar pechos. Así que no, la ciencia todavía no ha encontrado un determinante inequívoco del sexo para definir a cada persona. O sea, que no era científico el autobús de oír que decía los niños tienen pene, las mujeres vulva. ¡Qué sorpresa! Entonces, ¿qué nos define, como hombres o mujeres? Hay niñas con pene, personas con líos en sus cromosomas sexuales y líos hormonales que desencadenan unos genitales que no podríamos encajar en las 2 únicas cajas que hemos usado hasta ahora. El caso es que si lo que denominamos sexo biológico y tu identidad sexual coinciden, es lo que se llama ser una persona cis. Y si no coinciden, es lo que se llama ser trans. ¿Pero se dice identidad sexual o identidad de género? Se trata del sentimiento íntimo que cada persona tenemos de pertenecer a uno o a otros géneros o a una combinación de varios. Cuando nos preguntamos a nosotros mismos cómo nos sentimos, si hombres o como mujeres, la respuesta que damos sería nuestra identidad de género o identidad sexual. No es una elección voluntaria. Lo que no podemos decidir es ser una cosa u otra. ¿El género no viene marcado por lo cultural? A ver, ojo aquí, porque no hablamos de género, sino de identidad sexual o identidad de género. Suena demasiado parecido, tanto que la presidenta de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología explicó que el concepto de identidad de género como sinónimo de identidad sexual supone no solo una contradicción, sino que además genera desconcierto y confusión. Vaya, entonces, ¿qué es lo que está en el cerebro? ¿Quiénes somos? Según esa misma asociación,
No hay consenso en qué nos hace ser quienes somos. Ni todo está determinado biológicamente, ni todo culturalmente. Pero todo juega un papel importante en nuestra identidad. Una mujer trans no siente que es mujer, lo es. No es un capricho ni un deseo. Vale, ¿y qué más cuenta esa infografía? Ahora viene una más fácil, no te preocupes, y más conocida por todas, la orientación sexual. Si la anterior habla de quién soy, esta indica quién me atrae. Quién me gusta, o mejor dicho, de hacia dónde va dirigida mi atracción sexual, hacia quién se orienta. Es decir, si me gustan los hombres, las mujeres, algunas personas independientemente de su género, o incluso puede ocurrir que no me atraiga nadie. Cada vez hay más etiquetas para definir las orientaciones sexuales, pero las más habituales y conocidas serían la heterosexual, la homosexual, la bisexual y la asexual. ¿Hay más categorías en la galleta de jengibre? Sí, te presento la expresión de género. Por último, en esta infografía también aparece la expresión de género, que es cómo representamos o cómo transmitimos al mundo nuestra identidad. Lo hacemos a través, por ejemplo, de la ropa o de algunos de nuestros comportamientos. Básicamente es cómo reaccionamos ante los roles tradicionales de género. Esos sí que son culturales y muchas veces imposiciones sociales. Bueno, pues ya tenemos los 4 conceptos definidos. Sí, pero no podemos considerarlas como realidades separadas dentro de las personas. Sin embargo, a la hora de explicar y de definirlas, es conveniente hacerlo de forma independiente para que así nos quede claro y no confundamos términos. Me gustaría que la percepción de mi género fuese irrelevante. Lo normal sería que pudiese ocuparme de mis asuntos y que me tratasen de manera equitativa y respetuosa, independientemente de cómo me presente. Solo quiero que me dejen ser yo sin tener que preocuparme por los demás. Ese es uno de los comentarios que ilustran el análisis comparativo de los datos de la encuesta a personas LGTB en la Unión Europea. Las personas trans deben afrontar de manera mucho más frecuente violaciones de sus derechos fundamentales, discriminación, violencia y acoso. Y uno de los argumentos que tristemente más tienen que escuchar y contra los que tienen que luchar en su día a día es si son o no las mujeres u hombres que dicen ser. Con argumentos que pretenden ser científicos, se utiliza el sexo biológico como principio rector de la vida. Hasta 2018 la transexualidad se consideraba disforia de género. No fue hasta ese año cuando la Organización Mundial de la Salud lo sacó del apartado de trastornos mentales. Hoy hablamos de lo trans desde el punto de vista científico. ¿Qué tiene la biología que decir del sexo y del género, de nuestra identidad y de nuestra orientación? Allá vamos. Al primero que llamé fue a Antonio Guillamón, doctor en medicina y catedrático de psicobiología de la UNED. Sus investigaciones evidencian la diferenciación sexual del cerebro. De hecho, ha publicado estudios sobre el cerebro de personas cis y trans en relación con la identidad. Lo que me interesa es saber cómo trabaja y funciona el cerebro en la identidad de género. A lo mejor alguien podría pensar, es que este hombre lo que quiere es explicar qué les pasa a las personas trans. No. Entonces, si no es eso, ¿qué es lo que quiere Antonio? Antonio busca explicar de dónde sale la identidad, tanto en personas cis como trans, porque lo desconocemos en ambas, pero mucho ojo. No sirve para diagnosticar, es decir, si nos hacen un escáner de cerebro, tú eres hombre trans o mujer trans, o tú eres mujer cisgénero. No, estos son estudios de grupo que nos dan una idea de cómo se ha ido desarrollando el cerebro, ¿no? Pero nada más. ¿Y qué han encontrado? Escucha. A nivel estructural, lo que hemos visto es que hay, dijéramos, cuatro tipos o fenotipos diferentes. Hay 4 fenotipos, pero solamente 2 identidades, es decir, la de hombre o de mujer. Espero que le preguntases qué es el fenotipo. Sí, el fenotipo es cómo se muestran nuestros genes. Por ejemplo, tú puedes tener los ojos marrones y ese sería tu fenotipo, pero tu genotipo, tus genes, albergan información para que sean marrones, seguro, pero puede que también para que sean azules o verdes. Vamos, lo que quiere decir Antonio es que no podemos saber cómo son los genes de alguien solo mirándole. Creo que nuestros trabajos de alguna manera despatologizan la idea de las personas trans, concretamente de las mujeres y los hombres trans. En resumen, los cerebros cis y trans existen. Las personas trans son tan reales como cualquiera. Como cualquiera, eso es. Exactamente. Pero esto ya se sabe, las personas trans están nombradas por la ciencia desde inicios del siglo XIX. Sí, pero hasta 2018, como decías al principio, la OMS lo consideraba un trastorno y Antonio nos dice
que están tan sanas como las demás y la identidad tiene un sitito en el cerebro. Cuando se corrige por el volumen intracraneal, tienes delante los cerebros de hombres y de mujeres, lo que ves son que en unas regiones de la corteza cerebral la mujer tiene mayor grosor y en otras el hombre tiene mayor grosor. Y en otros sitios no se diferencian en nada. ¿Y qué supone esa diferencia en el grosor? Yo creía que la idea de que hubiera diferencias entre cerebros masculinos y femeninos estaba desterrada de la ciencia. Y tú vienes a añadir otra categoría. ¿Hay diferencia entre los cerebros de hombres y mujeres y entre los de las personas cis y las personas trans? A ver, esto no supone gran cosa en nuestro día a día, pero para la ciencia sí es algo. Se trata de una diferencia cuantitativa, es decir, del tamaño de algunas zonas del cerebro, que les sirve a los científicos como Antonio para categorizar y estudiar si la identidad está en el cerebro, concretamente en las personas que él ha elegido como muestra del estudio, tan solo las personas cis y trans binarias. Pero calma con esto, porque en el cerebro, el tamaño y en la vida no lo es todo. Si así fuera, los elefantes ya habrían llegado a Marte. Es decir, que ser trans está determinado por un tipo de cerebro. No, eso no lo sabemos. Para eso faltan muchas investigaciones. ¿Y si comparamos cerebros de mujeres cis y trans? Una mujer trans tiene unas partes del cerebro, concretamente de la corteza cerebral, que son femeninas, y otras que son masculinas. Y en otras, en algunos fascículos cerebrales, lo que observamos es una demasculinización. Es decir, que se encuentra intermedio los valores intermedios entre hombre cisgénero y mujer cisgénero. O sea, y eso es lo que le da su propio patrón cerebral, y eso es lo que le da su propio fenotipo. Pero la identidad es de mujer, porque con respecto a la corteza cerebral no se diferencia de las mujeres cisgénero. Quiere decir que se parece más el cerebro de una mujer al de una mujer trans que al de un hombre. ¿Y el de un hombre al de un hombre trans que al de una mujer? Sí, de hecho, entre mujeres cis o trans no se diferencian nada en las partes que importan. ¿Y qué pasa con las personas que se identifican como de género fluido o no binario? Hay quien acusa de anticientíficas estas teorías. Antonio y su equipo se centraron en las personas binarias, cis y trans, y hoy en día no hay suficiente información ni estudios sobre fluidez de género, pero sí que nos da alguna pista. Para cosas que son esenciales para la especie, como es la identidad de género, como es, por ejemplo, la orientación sexual, estas cosas no se dejan simplemente hoy me siento de una manera o de otra. Posiblemente haya personas que tengan un género fluido, pero tienen un cerebro preparado para ser género fluido, no porque les caiga del cielo. La identidad y la orientación están, en parte, en nuestro cerebro, y él ha sabido encontrarlo en personas binarias, tanto cis como trans. Pero nos falta mucho por saber. Es muy importante que se realicen investigaciones sobre estos temas, para que no se obvie la existencia y la importancia de la diversidad. ¿Cómo le gustaba a la ciencia de antes dejarse a gente debajo de la alfombra, eh? Bueno, cosas del patriarcado más que de la ciencia, pero sí. ¿Con quién hablamos ahora? Daniel Ruiz Gabarre, investigador en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Daniel es farmacéutico y neurocientífico y miembro de la asociación Prisma Ciencia, la Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia. Daniel, crudos días. Crudos días, Javier. Muchas gracias por invitarme. Un placer escucharte. ¿Hay discriminación en ciencia hacia las personas trans? Sí, o sea, categóricamente sí. Yo creo que a nadie se le escapa a día de hoy que vivimos en una sociedad en la que hay discriminación contra las personas LGTBIQA+, y al final la ciencia, aunque parece que sorprende a muchos, la hacemos personas, la hacemos científicas que somos personas y vivimos en esa sociedad. Entonces todos los sesgos de la sociedad se transportan también a la ciencia, incluida esa discriminación, que en el caso de las personas trans es aún más notable. ¿En qué se percibe? Pues, a ver, depende esto un poco siempre, ¿no?, de las experiencias personales de cada uno, y habrá mucha gente que te diga que nunca lo ha sufrido, incluido, vaya, pero pues hay muchísimas personas, hay porcentajes muy altos de personas que sufren discriminación directa en forma de acoso y de violencia, y luego también muchísimas personas que tienen que ocultar su identidad en su puesto de trabajo, y eso no solo se traduce en una tensión constante que afecta a la productividad, sino también en potenciales problemas de salud mental. Hoy estamos hablando sobre la ciencia detrás de la identidad y aclarando conceptos, sobre todo, relacionados con las identidades trans. Desde el colectivo se habla mucho de la necesidad de despatologización. ¿Por qué, Daniel? ¿Cómo ha tratado la medicina a las personas trans hasta hoy?
Pues, o sea, si me preguntas el por qué, primeramente por una mera cuestión de derechos humanos, de humanidad. Estamos hablando de que nadie debería ser tratado como un enfermo por el hecho de ser quien es o de querer que la gente le vea como es. Todo esto, además, es que contraviene derechos humanos básicos como el derecho a la no discriminación y el derecho al disfrute de más alto nivel de salud. Y en cuanto a cómo ha tratado la medicina a las personas trans, bueno, ya lo habéis dicho vosotros antes, que hasta 2018 se las consideraba enfermas. O sea, que decir que a patadas es poco, prácticamente. Se las consideraba enfermas y se llamaba disforia de género. Ahora se le llama incongruencia, término que tampoco gusta a algunos colectivos. ¿Por qué? ¿Y en qué consiste? Bueno, digamos que es el cambio de disforia a incongruencia ha intentado ser un paso hacia la despatologización y, bueno, principalmente no gusta porque no existe tal incongruencia. O sea, no es que yo no sea quien digo ser, ¿vale? O sea, es una cuestión de identidad. O sea, mi identidad es lo que yo veo. Yo me miro al espejo y ¿qué veo? Un hombre, una mujer, algo entre medias, ¿vale? Que o sea, tenemos que recordar que existen las personas no binarias. Y la incongruencia es qué es lo que yo veo respecto a qué me han dicho que soy, ¿vale? Pero hay que recordar pues un poco lo que habéis estado hablando antes, que el sexo es muy complejo, que se basa en muchísimos factores diferentes y que a nosotros nos asignan el sexo que nos ve el médico que nos atiende en nuestro parto en base a solo uno de ellos, que es la genitalidad. Entonces, es bastante problemático, evidentemente, si yo cojo solo uno de los factores que codifican el sexo y decido el sexo de esa persona, va a haber muchísimas personas que no se identifiquen con ese factor en concreto. Entonces, ¿sí existiría una incongruencia entre lo que le dice la sociedad que es y lo que la persona sabe que es? Eso es, pero digamos que la incongruencia está justo eso, ¿no? Entre qué es lo que yo veo y qué es lo que la sociedad me dice que soy. Pero la persona en sí misma no tiene una incongruencia. Esa persona sabe qué es. Daniel, tú eres farmacéutico. Hay mucha inquietud con los tratamientos farmacológicos al respecto. ¿Qué puedes contarnos de los bloqueadores de la pubertad, de los que tanto se habla? ¿Son seguros? Sí, o sea, por supuesto. Quiero decir, son fármacos que están en el mercado, que por cierto fueron comercializados no para este uso, no para el uso en personas con esta incongruencia, ¿no?, de género, sino para tratamiento de personas con pubertad precoz. Y como todos los fármacos que están comercializados han tenido que pasar sus ensayos clínicos, sus controles clínicos en general, y son por lo tanto tan seguros como el paracetamol que te tomas cuando te duele la cabeza o la pastilla de alergia que me he tomado yo esta mañana. Mucha gente se refiere a ellos como tratamientos experimentales y alertan sobre efectos secundarios que pueden ser perjudiciales para la salud a largo plazo. ¿Qué puedes decirnos? Pues mira, sobre los efectos perjudiciales, todos los fármacos tienen riesgos. Todos, sin excepción. Ya te digo, hasta ese paracetamol que nos tomamos. En este caso concreto, si queremos hablar de riesgos específicos, los dos principales son un retraso en la adquisición de la masa ósea, que eso ahora sabemos que se da exclusivamente en personas que ya tenían problemas en la adquisición de masa ósea antes del tratamiento, y luego alteraciones de la fertilidad, pero en este caso son siempre reversibles, ¿vale? Esto hay que dejarlo muy claro porque es uno de los argumentos que se utiliza como arma arrojadiza. Y en cuanto a si son experimentales o no, para nada. O sea, este argumento viene del hecho de que se utilizan fuera de sus indicaciones de ficha técnica. Esto quiere decir que en la ficha técnica en ningún momento pone este fármaco se puede utilizar para personas con disforia de género o para personas con incongruencia en cuanto a su género o cosas así, ¿vale? Pero el uso de fármacos fuera de lo que se indica en la ficha técnica es algo que se hace, es algo de práctica común, sobre todo en campos como la pediatría, donde es muy difícil hacer ensayos clínicos con niños. Y en este caso concreto son fármacos que se llevan utilizando desde la década de los 90, o sea que hablamos de 30 años de evidencia científica sobre su uso. Y eso es bastante más que un ensayo clínico al uso, bastante más, por ejemplo, que los de las vacunas de la COVID, que todos nos ponemos porque sabemos que son seguras. Y aparte de los bloqueadores, están los tratamientos hormonales para personas adultas. ¿Qué tal funcionan? Pues, o sea, muy bien, claro, quiero decir, pasa un poco lo mismo, ¿vale? Éticamente, por supuesto, las implicaciones son muy diferentes, porque aquí hablamos de personas adultas que consienten al tratamiento y que ya no tenemos un poco esa precaución, ¿no?, de que, es que son niños, a ver si no lo tienen claro. Sin embargo, se basan en el mismo principio. Al final, son fármacos que se comercializaron para un uso en otras cosas, o sea, por ejemplo, las hormonas clasificadas como típicamente femeninas, se comercializaron para su uso en mujeres menopáusicas que tenían síntomas muy fuertes, o los masculinos como la testosterona para personas con hipogonadismo. Y al final se han utilizado para estas cosas, o sea, al principio es el mismo.
pero son bastante seguros, evidentemente. En este caso sí que dan algo más de problemas, pero es por el hecho de que se suelen tomar durante muchísimo tiempo. Y un fármaco que tomamos a nivel crónico tiene más potencial de efectos adversos que uno que se toma puntualmente, siempre. La relación de las personas trans con la medicina va mucho más allá de las hormonas. Y para que me contara cómo es, he hablado con Joana Cabrera, una médica canaria que dirige Transcan, el servicio canario de acompañamiento a personas trans. Como curiosidad, es la primera colegiada registrada como no binaria en la ficha colegial del Colegio de Médicos de Las Palmas. La medicina debe ser una herramienta social para promocionar la salud y la calidad de vida de las personas. No debe ser un ente regulador. Y eso pasa por entender que las personas son autónomas, que las personas no tienen por qué tener todo el conocimiento que tiene la ciencia de la medicina, pero para eso está la medicina, para hacer llegar a las personas ese conocimiento para que esas personas puedan disfrutar de su vida de una forma lo más saludable posible. ¿Y cómo se encuentra todo esto sin patologizar a las personas trans? Pues bien fácil. Igual que encuadramos cualquier otro tipo de asistencia o acompañamiento a procesos de la salud, pues del mismo modo lo enmarcamos en el ámbito de la salud de las personas trans. Nosotras no decidimos, por ejemplo, cómo acompañar un proceso de embarazo, es decir, no decimos a la persona, en concreto a las mujeres que son las que habitualmente viven esos procesos, ¿no? No les decimos cómo tienen que parir. Claro, pero si esas decisiones son irreversibles, por ejemplo, ¿qué pasa con los menores? Pues verás, que enfrentamos una situación bastante curiosa con la legislación actual española. Tú puedes ser mayor de edad a nivel sanitario, es decir, puedes tomar tus propias decisiones sobre intervenciones, pruebas, diagnósticas, lo que sea, a partir de los 16 años. Solo hay 2 excepciones en la actualidad. Una es para la interrupción voluntaria del embarazo y la otra es para cualquier tipo de proceso de tránsito. Y a Joana le parecen mal estas excepciones. Y a mí, fatal. Puedes donarle un riñón a un amigo, pero no abortar ni iniciar tu tránsito para vivir conforme a tu identidad. Parece que si no eres un hombre cis, tu capacidad de decidir no cuenta. Pero hablemos de los menores, de la infancia. En el caso de los peques, normalmente, sobre todo estamos hablando de peques que no han desarrollado la pubertad, ¿vale? Porque evidentemente, cuando no has desarrollado ningún tipo de pubertad, lo que hacemos es trabajar con la familia. De tal manera que vemos en el ámbito familiar y en el ámbito escolar, que son fundamentalmente los 2 grandes ámbitos donde el menor se desarrolla, si ese menor tiene la posibilidad de desarrollarse y explorarse identitariamente de forma segura. ¿Y qué pasa cuando la pubertad se desarrolla? Hay personitas en edad puberal que no tienen ninguna necesidad de tránsito en ese momento o no la van a tener nunca. Hay otras que sí las tienen, hay otras que sufren psicológicamente por los cambios que están viviendo corporalmente porque no los desean. Entonces lo que hacemos es aportar la información a la familia y al menor, no solo la opción evidentemente del bloqueo de la pubertad, sino también las opciones que puedan tener y evidentemente las consecuencias que sabemos de lo que eso conllevaría, ¿no? Para que la toma de decisiones se pueda realizar con toda la información. Aún así, tener toda la información es muy complicado. Todavía falta mucho por averiguar, definir e investigar. ¿Cómo vamos a prevenir el cáncer de próstata en mujeres trans? ¿Y los cánceres de cérvix en hombres trans? Y hay otro gran mundo, el del envejecimiento. Actualmente estamos viendo aún cómo hay muchísimas personas trans que iniciaron sus tránsitos a sus 20 años, a sus 15 años y que hoy en día tienen 50, 60, 70 y que mantienen las mismas dosis hormonales y por lógica sabemos que a los 50, 60, 70 no tenemos la misma producción endógena, ¿no? de hormonas sexuales, con lo cual, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Qué riesgos concierne hacer eso? Aquí se ve la discriminación en la ciencia con las personas trans. Exacto. Todas estas cuestiones están apenas exploradas y falta ciencia al respecto para que todo el mundo pueda llevar una buena y larga vida. Volvemos con Daniel. Desde Prisma habéis realizado un documento con el que respondéis a muchos de los argumentos contrarios a la libre autodeterminación de género con ciencia y datos. La libre autodeterminación de género, es decir, poder cambiar el nombre y el sexo en el DNI sin necesidad de informes médicos ni tratamientos hormonales, como ya lo hacen Noruega y Países Bajos, pero no Portugal y Dinamarca, por ejemplo. Y sin necesidad de permiso paterno a partir de los 16 años. Daniel, ¿cuáles son las grandes diferencias entre la situación actual y lo que propone la ley? A ver, yo no soy jurista, entonces no es exactamente mi campo, pero en ese sentido yo creo que precisamente esta autodeterminación de género es la diferencia principal, que por eso es como lo que ha causado tanto revuelo. Y básicamente hablaría de eso, ¿no? De la libertad de decidir sobre mi propia identidad
y de qué pone en mi casilla de sexo en el DNI, que por cierto también deberíamos abrir el melón de que en España solo se puede poner o masculino o femenino, no hay otras opciones para las personas que no lo quieran. Y un poco, pues eso, ¿no? Favorecer la despatologización del proceso y ese acompañamiento del que hablaba también Joana. Y bueno, es que en general se traduciría en una disminución de todo el tiempo del proceso, en menor deshumanización de todo el proceso. Y ojo que esto no es algo que nos hayamos inventado en España, como decías, que son cosas que se exigen desde organizaciones internacionales como la OMS y que otros países ya están llevando a cabo. Vamos ahora con algunos de los argumentos en contra de la autodeterminación de género. La autodeterminación de género aumenta el riesgo de que menores de edad pasen por tratamientos hormonales o cirugías de reasignación de sexo innecesarias y arriesgadas. ¿Qué dice la ciencia, Daniel? Pues más que la ciencia, que dice la práctica en este caso, y es que eso no se hace. O sea, en el caso también lo comentaba un poco Joana antes, y es que en la infancia, en general lo que se hace es favorecer quizá la transición social. Si una niña expresa su género que no se corresponde con el sexo que le han asignado, se le anima a, bueno, pues que empiece a performar ese género con el que sí se identifica, pues que se vista de determinada manera o que un poco se comporte de esa manera. Todo esto, por supuesto, con la asistencia psicológica y teniendo en cuenta tanto las preferencias de la niña como las opiniones de los cuidadores y de los propios profesionales. En la adolescencia, cuando la identidad sí que es mucho más estable, por lo que hemos visto científicamente, sí que se pueden empezar a utilizar bloqueadores de la pubertad. Y más adelante, cuando este tratamiento ya está bastante estabilizado, el reemplazamiento hormonal. Pero en ningún caso, y esto es fundamental, en ningún caso, como bien remarcabais antes, no se hacen cirugías de reasignación de sexo en menores de edad. Vamos con el siguiente argumento contra la autodeterminación de género. La autodeterminación de género invita a celebrar que las personas trans cumplan estereotipos de lo que significa ser un hombre o una mujer. Daniel, ¿qué hay de cierto en esto? Pues a ver, esto no es exactamente así. Yo creo que esto viene del error de asumir que solo las personas trans tienen expresión de género. Y como bien habéis explicado al principio, todas las personas tenemos nuestra propia expresión de género. Al final lo que ocurre es que, al menos en nuestra sociedad, no existe la opción de no tener esa expresión de género, ¿vale? Entonces, se les está exigiendo a las personas trans vivir en una sociedad utópica sin género que no existe, mientras se nos concede a las personas cis el privilegio de expresar nuestro género alegremente. Entonces, no es que las personas trans quieran cumplir esos estereotipos, es que además, por ley ahora mismo se les obliga, porque ahora mismo para poder exigir ese cambio en la casilla, en el marcador del sexo, en el DNI, tú tienes que estar 2 años hormonándote y, a juicio del médicos, tener la apariencia, haber conseguido la apariencia del género con el que te identificas, lo que convierte a estos médicos en una especie de jueces de lo trans. Entiendo. Bueno, pues creo que nos ha aclarado bastante, lo hace de manera muy ilustrativa Daniel Ruiz Gabarre. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego. La ciencia mete en cajas absolutamente todo para sistematizar y definir la naturaleza, pero al menos tiene la capacidad de crear la caja que sea necesaria para explicar las cosas bien. Sed como la ciencia. No temáis si hay más cajitas de las que esperabais. Bueno, ¿seguimos hablando de la ciencia LGTBI? Pues claro, planazos frikis y caseros. Ver pelis y leer libros de ciencia ficción, concretamente con personajes LGTB en ellos. Wow, no parece algo fácil de encontrar. Ni fácil ni tan agradable siempre. Eso me ha contado Beatriz de Vera, periodista y autora de un reportaje muy recomendable titulado Caricaturescos y poco representados. Así trata la ciencia ficción a los personajes LGTB. Menudo spoiler. Ni que fuera una sorpresa. La ciencia ficción al final es un producto, pues como casi todos, pensado para el hombre blanco heterosexual. No me sorprende, pero hay grandes y buenos ejemplos, ¿no? Sí, me contó Beatriz que hay 2 formas principales en las que la ficción representa a estos personajes. Una es la distopía, en la que hay una opresión, en la que se castiga por ser homosexual, en la que se persigue, porque hay una heteronormatividad obligatoria. Ahí estarían El cuento de la criada o V de Vendetta. Recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. Remember the 5th of November. ¿Y la otra? Y luego hay otras en las que son mundos de convivencia,
Entre ellas, por ejemplo, una de las más conocidas es La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin. Esa obra, concretamente, se desarrolla en un mundo en el que el sexo no determina la identidad. Las personas son completamente hermafroditas hasta el momento de la concepción, en el que se vuelven hombres o mujeres de manera aleatoria. Pero esos casos son los menos. Arrastramos una historia bien chunga también en la ciencia ficción. Bueno, durante mucho tiempo estuvieron representados como monstruos, como villanos. Esa era la representación más típica que tenían. Y todas las representaciones en las que, bueno, pues tenían finales felices o simplemente eran personajes protagonistas con los que te podías identificar y a los que les deseabas el bien, eran muy minoritarios. ¿Y cuál es la situación actual? Se resume en no lo digo yo, lo dice el informe de GLAAD, un colectivo activista LGTBI que estudia la representación en los medios. Pues últimamente vamos rozando el 20% de representación. Se supone que vamos avanzando, aunque todavía queda mucho. Y si hay una serie que ha contribuido a ese 20% es Sense8 o Sense8. Cuenta con 2 parejas homosexuales, una de hombres y otra de mujeres, en la que una de las mujeres es trans. Seguro que tiene que ver con que las directoras sean las hermanas Wachowski, antes hermanos Wachowski, ambas ahora trans. Sí, igual que en la ciencia, en el cine, cuanta más variedad haya, mejor, y además se ve reflejado en el producto. Por cierto, ¿sabías que dicen por ahí que Matrix, también de las Wachowski, podría ser una alegoría de la experiencia trans? Pues esto no lo sabía. Me acabas de dejar ojiplático. Aunque la teoría que más he oído es la del mito de la caverna de Platón. Bueno, como mínimo merece la pena un revisionado con el asunto en la cabeza. Mientras tanto, Beatriz y yo tenemos una queja del fandom de la ciencia ficción. Pues hay mucho señor que se va quejando por ahí de que se ha metido con calzador la diversidad, ya sea racial, LGTBI o incluso que hay demasiadas mujeres. Y solo les podemos decir una cosa, y lo que os queda.